Hubo un instante, breve pero devastador, en el que el nombre de Buddy Balastro dejó de sonar a azúcar, fondant y celebraciones, y empezó a oler a sala de espera, a teléfono temblando entre las manos, a respiración contenida. En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de mensajes oscuros, publicaciones ambiguas y titulares diseñados para perforar el corazón del público. Que Buddy estaba muy grave, que su salud se había desplomado, que un cáncer secundario lo había consumido en silencio, que su esposa ya había confirmado la peor noticia entre lágrimas. Nadie sabía de dónde había salido exactamente la primera chispa, pero el incendio ya corría sin control. Y cuando Internet decide fabricar una tragedia, no solo pone en jaque la verdad, también obliga a una familia entera a revivir todos sus dolores. Porque en el caso de Buddy Balastro, el miedo no aparece en un terreno vacío. Aparece en una vida que ya ha conocido pérdidas reales, quirófanos, accidentes brutales, y esa fatiga que no se ve en cámara, pero sí se instala detrás de los ojos. Lo estremecedor no fue solo el rumor de su muerte. Lo verdaderamente inquietante fue que, por un instante, demasiada gente estuvo dispuesta a creerlo. Y esa disposición a creerlo no surgió de la nada. Buddy no es solo una celebridad televisiva, es una figura construida sobre el esfuerzo físico, la tradición familiar, la presión del negocio y una historia personal en la que el dolor siempre ha estado demasiado cerca de la mesa. Bartolo Buddy Balastro Jr. Nació el 3 de marzo de 1977 en Hoboken, Nueva Jersey, en el seno de una familia ítalo-estadounidense ligada al oficio panadero. Su infancia y adolescencia quedaron marcadas por Carlos Bakery, el negocio familiar que terminaría convirtiéndose en una marca global. Fuentes biográficas coinciden en que empezó a trabajar de niño en la panadería y que, ya en su adolescencia, su padre lo había formado desde abajo: limpiar cocina, observar, repetir, equivocarse y volver a empezar. Mucho antes de que millones de espectadores lo vieran como el hombre que sonreía frente a pasteles imposibles, Buddy ya era un muchacho moldeado por la disciplina del logrador y por la idea, casi sagrada, de que en su familia el trabajo no era una opción, era una herencia. Pero la herencia que más lo cambió no fue una receta, fue una ausencia. A los 17 años, en 1994, cuando muchos jóvenes apenas empiezan a imaginar quiénes quieren ser, Buddy recibió el golpe que lo obligó a convertirse en adulto de un día para otro. Su padre, Buddy Sr., enfermó de cáncer de pulmón y murió ese mismo año. Distintas fuentes recogen que aquella pérdida lo empujó a asumir responsabilidades gigantescas dentro de la familia y del negocio, hasta el punto de que terminó tomando el mando de la panadería siendo todavía casi un adolescente. Lo que para el público después sería una historia de superación brillante, para él empezó como una emergencia doméstica, una promesa hecha bajo presión, un hijo mirando a su padre enfermo y entendiendo que el tiempo de la inocencia se había terminado. Esa tragedia original explica por qué los rumores sobre la muerte o el colapso físico de Buddy resuenan con tanta fuerza, porque su biografía ya está atravesada por el miedo a perder demasiado, demasiado pronto. Con los años, el muchacho del logrador se transformó en una figura de enorme exposición pública. La historia de Carlos Bakery se volvió televisión, la televisión se volvió fenómeno y el fenómeno se volvió marca. Cake Boss convirtió a Buddy en uno de los rostros más reconocibles de la cultura culinaria popular en Estados Unidos, y después llegarían otros proyectos, otros formatos, otras pantallas. AE incluso lo relanzó con Buddy Balastros Cake Dynasty, una serie centrada en la empresa familiar, la presión del legado y el papel creciente de sus hijos dentro del negocio. Esa proyección masiva tuvo un precio. Cuanto más conocida es una figura, más vulnerable se vuelve a la maquinaria de la especulación. La fama no solo amplifica los éxitos, también multiplica las mentiras. Y con Buddy ocurrió algo clásico y cruel. Su imagen de hombre fuerte, familiar y trabajador terminó sirviendo de combustible para el tipo de rumor que más rápido consume Internet, el rumor que mezcla salud, tragedia y lágrimas. En el centro de todo eso está Lisa Balastro, su esposa, una figura que para la audiencia muchas veces aparece asociada a la calidez del hogar, pero que en realidad ha sido también testigo de los peores capítulos de esta historia.
Buddy y Lisa se casaron en 2001 y construyeron una familia con 4 hijos: Sofía, Buddy Jr., Marco y Carlo. En publicaciones recientes, ambos celebraron 24 años de matrimonio, recordando públicamente la solidez de un vínculo nacido mucho antes del auge televisivo. Por eso, cuando una mentira digital pone a circular la idea de una confirmación entre lágrimas, no solo juega con el morbo de los seguidores, invade el espacio íntimo de una mujer real, de una esposa real, de una madre real, que sí ha atravesado momentos de angustia documentados junto a su marido. Es importante decirlo con claridad, no encontré ninguna confirmación fiable de que Lisa haya anunciado la muerte de Buddy. Pero la sola viralización de esa escena inventada revela hasta qué punto el público ha aprendido a consumir dolor ajeno como si fuera entretenimiento. Y sin embargo, la salud de Buddy sí ha sido motivo de preocupación auténtica, no por un cáncer secundario confirmado, sino por una lesión terrible que cambió su vida en 2020. Mientras intentaba reparar el mecanismo de la bolera de su casa, su mano derecha quedó empalada por una barra metálica en un accidente espantoso. Desde entonces, pasó por múltiples cirugías reconstructivas. En 2025, se informó que se sometió a la quinta y última operación relacionada con esa lesión, y a comienzos de 2026, él mismo seguía hablando de secuelas. Movilidad recuperada en gran parte, sí, pero también limitaciones persistentes, dolor transformado en rutina, y la conciencia brutal de que una mano puede definir no solo una carrera, sino una identidad. Para un pastelero de su nivel, la mano no es solamente un instrumento. Es memoria muscular, prestigio, precisión, oficio, orgullo. Cuando esa mano se rompe, no se rompe solo un hueso o un tendón. Se fisura la biografía entera. Allí es donde el rumor encuentra terreno fértil, porque un hombre que ya habló públicamente de dolor, de cirugías, de agotamiento y de secuelas permanentes se convierte en blanco fácil para la ficción colectiva. En Internet no hizo falta demasiado. Bastó una frase alarmista, una publicación sacada de contexto y la vieja fórmula del sensacionalismo emocional. Está grave. Su esposa no puede parar de llorar. La familia ya se está despidiendo. Es el lenguaje del abismo, fabricado para que el lector no verifique nada y solo reaccione. Y eso resulta todavía más perverso en el caso de Buddy, porque su historia familiar ya carga con duelos reales. Su padre murió de cáncer de pulmón en 1994. Su madre, Mary Balastro, murió en 2017 tras padecer ELA. El propio Buddy habló de lo tortuoso que fue ver a su madre deteriorarse y del contraste con la muerte repentina de su padre. Es decir, la familia Balastro sí conoce el peso insoportable de la enfermedad. Por eso, convertir a Buddy en protagonista de un funeral falso no es un simple error informativo, es una explotación de heridas que existen de verdad. Si uno mira con detenimiento la forma en que nacen estas historias falsas, descubre un patrón casi clínico. Primero aparece una media verdad. Buddy ha tenido problemas de salud, ha pasado por cirugías, en ocasiones se lo ha visto cansado o limitado físicamente. Luego se añade un elemento imposible de comprobar de inmediato, pero emocionalmente demoledor. Un supuesto cáncer oculto, una complicación terminal, una esposa quebrada por el llanto. Después llega la fase final, la más agresiva, transformar la sospecha en certeza mediante frases rotundas, como si la repetición sustituyera la evidencia. El resultado es devastador. Los seguidores entran en pánico. Los familiares tienen que lidiar con mensajes desesperados. Y la víctima de la desinformación queda atrapada en una paradoja cruel. Si calla, el rumor crece. Si responde, ya ha tenido que ceder parte de su intimidad para desmentir una mentira. En el ecosistema digital actual, incluso seguir vivo parece a veces una tarea que una celebridad debe demostrar una y otra vez. Hay además un detalle especialmente doloroso. El público tiende a creer más fácilmente en la caída de quienes se mostraron invencibles en televisión. Buddy fue vendido durante años como el patriarca energético, el artesano veloz, el empresario expansivo, el hombre que convertía presión en espectáculo.
Pero detrás de ese personaje siempre hubo un costo humano. Los medios que cubrieron su accidente de 2020 y su recuperación posterior dejaron claro que el proceso no fue menor. Hubo operaciones, rehabilitación, incertidumbre profesional y una profunda sacudida emocional. Incluso se reportó que esa etapa lo acercó todavía más a Lisa. Esa es la tragedia real, y también la más compleja, no la muerte inventada, sino el desgaste verdadero de alguien que ha tenido que sostener su nombre, su empresa, su oficio y su familia, mientras el cuerpo le recordaba sus límites. A veces el espectáculo de una celebridad no consiste en verla triunfar, sino en verla seguir en pie cuando ya nadie sabe cuánto le cuesta. Por eso la imagen de la esposa llorando desconsoladamente merece ser devuelta a la verdad. No, Lisa no ha confirmado públicamente la muerte de Buddy, porque no hay evidencia fiable de que esa muerte haya ocurrido. Pero sí existe un dolor legítimo en la historia de esta familia, y quizá por eso la mentira resultó tan verosímil para muchos. Lisa ha estado junto a Buddy durante décadas, no solo en las temporadas luminosas de la fama, sino en los momentos en que la vida dejó de parecer un programa de televisión y se convirtió en algo mucho más áspero. Hospitales, recuperaciones, pérdidas familiares, responsabilidades compartidas y el esfuerzo continuo de preservar una normalidad para sus hijos. El problema del sensacionalismo no es solo que mienta. Es que toma emociones auténticas y las reubica en un escenario ficticio para volverlas mercancía. Y en ese gesto hay una crueldad casi perfecta. Mientras el rumor corría, la evidencia decía otra cosa. Las cuentas oficiales de Buddy seguían activas. Su presencia pública reciente indicaba continuidad, no despedida. Medios fiables hablaron de su recuperación física, de sus programas en A&E, de publicaciones familiares y de celebraciones de aniversario con Lisa durante 2025. Nada de eso se parece al retrato de una muerte confirmada en secreto. Y cuando se contrasta esa actividad con la ausencia total de anuncios creíbles sobre fallecimiento, la conclusión es contundente. Estamos ante una historia viral sin respaldo sólido. Esa es la parte menos cinematográfica de una investigación así, pero también la más importante. Porque la verdad rara vez entra haciendo ruido. La verdad suele llegar después, cuando el daño emocional ya comenzó. Sin embargo, hay algo que este episodio deja al descubierto y que va más allá de Buddy Valastro. Las celebridades envejecen, se lesionan, pierden a sus padres, entierran a sus madres, sus hijos crecen. Sus manos ya no responden igual. Sus sonrisas, incluso cuando son sinceras, pueden esconder agotamientos profundos. Buddy no necesita una muerte falsa para protagonizar una historia intensa. Su vida real ya contiene suficientes elementos de tragedia, resistencia y peso familiar. El niño de Hoboken que aprendió entre hornos, el adolescente que heredó una panadería tras la muerte de su padre, el hombre que convirtió ese negocio en un imperio mediático, el esposo de Lisa, el padre de 4 hijos, el hijo que vio morir a su madre lentamente, el artesano que casi pierde la herramienta más importante de su oficio. Todo eso ya existe, ya está documentado, ya duele. Y quizá por eso el rumor fue tan eficaz. Porque las mejores mentiras siempre se cosen a una tela de verdades previas. Al final, la pregunta no es si Buddy Valastro realmente murió, porque la evidencia disponible apunta a que no. La pregunta incómoda es otra. ¿Por qué necesitamos matarlo simbólicamente para volver a mirarlo? ¿Por qué la red solo parece detenerse de verdad ante la posibilidad del final? Tal vez porque el algoritmo premia el espanto. Tal vez porque el público se ha acostumbrado a consumir la vulnerabilidad ajena como una extensión natural del entretenimiento. O tal vez porque, en el fondo, la historia de Buddy siempre tuvo un componente trágico que hacía creíble el peor desenlace. Pero no. No hay confirmación fiable de su muerte. No hay pruebas sólidas de un cáncer secundario suyo. Lo que sí hay es una vida marcada por pérdidas reales, una salud que ha atravesado momentos durísimos y una familia que, como tantas otras, merece no convertirse en escenario de funerales inventados. Y esa quizás sea la conclusión más dura de toda esta historia. El golpe emocional existió, aunque el hecho viral fuera falso.
Porque cada rumor de muerte arrastra a la familia a una especie de velorio digital anticipado. Obliga a imaginar llamadas que no llegaron, despedidas que no ocurrieron, lágrimas que nadie debería estar obligado a explicar en público. En el caso de Body Balastro, el susto se alimentó de un archivo de sufrimientos reales que el público conoce solo a medias. Detrás del pastel perfecto, siempre ha habido un hombre cargando con promesas, lutos y cicatrices. Y detrás del personaje televisivo, siempre ha estado una familia intentando sostener la vida cotidiana, mientras el mundo exige espectáculo. Ese es el verdadero ángulo investigativo, el que casi nunca aparece en los titulares. No cómo murió una celebridad que no murió, sino cómo el rumor de su muerte expone la fragilidad de todos los que la aman. Porque a veces la noticia falsa no mata a nadie físicamente, pero deja una sombra lo bastante cruel como para que durante unas horas una casa entera vuelva a sentir el frío de la pérdida. Y ese frío, aunque Internet lo olvide mañana, sí es real.